Londinense, historia viva de la ciencia de aquella ciudad, en William Crookes estudiaba depósitos seleníferos cuando hizo su mayor descubrimiento, el talio, uno de los elementos de la tabla periódica. Aquello sucedía en 1861, era el punto álgido de una biografía científica de leyenda. Físico y químico, inventó el tubo electrónico catódico, demostró que los rayos de este tipo producían luminiscencia al impactar contra ciertos materiales. Fue el comienzo del desarrollo de posteriores inventos como la televisión. Situémonos ahora en 1869. Hablamos probablemente de la más importante fecha en la historia de la parapsicología, entonces conocida como metapsíquica. Nuestro explorador del misterio, William Crookes, fue el responsable. Era una de las cabezas visibles de la más prestigiosa institución británica en estas lides científicas, la Sociedad Dialéctica de Londres. En tal espectacular foro, Crookes anunció que iba a comenzar a investigar los fenómenos psíquicos que de la mano del espiritismo estaban cobrando una gran relevancia. Se entonaron albricias entre los académicos y hoy, siglo y medio después, los estudiosos no lo dudan. En ese preciso instante comenzó la historia oficial de la parapsicología. Crookes y sus colaboradores examinaron los fenómenos que se producían en las sesiones espíritas, asistieron a medio centenar de ellas y concluyeron que en su transcurso se producían fenómenos que no tenían explicación a la luz de los conocimientos científicos. Los expertos de la época duraron, estaban convencidos de que detrás de esas sesiones solo había trucos, pero Crookes les demostró que no siempre. Algunos le criticaron y muchos siguieron sus pasos. Fue en contestación a sus críticos cuando hizo una de las afirmaciones por las que pasó a la historia. Yo no digo que puede ser, digo que es. En 1870 estudió a Daniel Douglas Home, el más famoso médium de la época. Tras examinar los fenómenos que producía de forma perspicaz y tenaz, concluyó que este insólito individuo era capaz de desplazar objetos a distancia. Afirmó que también era capaz de interferir en instrumentos sin tocarlos. En definitiva, que Home tenía una especie de sexto sentido. Afirmaría a propósito de este caso que tenía la misma certeza de los fenómenos producidos que de los hechos más elementales de la química. Crookes posteriormente se hizo cargo de la investigación del episodio de fantasmogénesis más conocido de la historia. Hablamos del caso de Katie King, así se llamaba el supuesto espectro que se materializaba en presencia de la medium Florence Cook. El investigador llegó a ver, sentir, tocar y fotografiar al fantasma. Dicen que incluso llegó a enamorarse del espectro de Katie King. Estaba absolutamente convencido de que era real. Nunca encontró el hipotético truco al que se aferraban los escépticos. Gracias a los trabajos de Crookes se fundó en Londres en 1882 la Sociedad para la Investigación Psíquica. 2 años después se inauguró la sede norteamericana del colectivo. A partir de ese momento, científicos de todo el mundo se enfrentaron sin prejuicios a la investigación de los poderes de la mente. Nuestro explorador del misterio fue el responsable del nacimiento de la ciencia metapsíquica, más tarde llamada parapsicología. Crookes, sin embargo, no olvidó sus otros quehaceres. Inspirado por lo que había averiguado en sus insólitas investigaciones, entró a su laboratorio para investigar los tubos de vacío y el radiómetro. Gracias a ello cambió la historia de la física y la química y abrió el camino al desarrollo de la tecnología aplicada a la vida cotidiana. En cambio, aquello le devolvió a la senda de la ciencia más ortodoxa y también le condujo a Estocolmo, en donde recibió el Premio Nobel de Química en 1907. Para entonces, su silencio sobre los fenómenos psíquicos fue interpretado como una marcha atrás en sus postulados, pero no. Fue nombrado presidente de la Asociación Británica de Científicos y en su discurso de presentación dijo al respecto: suscribo todas las afirmaciones que hice, los fenómenos psíquicos existen. Y antes de fallecer en 1919 a los 87 años de edad volvió a insistir: no digo que estos hechos puedan ocurrir, digo que ocurren.